mesa redonda. Más de 40.000 ciudadanos participaron en la manifestación de Madrid. Los manifestantes rechazan a viva voz el reciente recorte extra de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. El empleo se está deteriorando en Europa por las medidas de austeridad a las que califica de trampa. Llegaron del corazón de los llanos venezolanos a Campo Carabobo. Es la caravana por la libertad sindical, por la reelección del presidente Chávez. Todo se une, es un año crucial. Hoy en la mesa redonda, como les decía, nos estaremos acercando a todas las latitudes del mundo donde sea posible, acercarnos donde tengamos noticias para contarle cómo se espera el 1 de mayo. Y sin dudas, el 1 de mayo será esperado de forma especial y a veces con sus particularidades. En Francia, el territorio de donde viene exactamente Sebastián, y tiene que ver con que las elecciones allí deben tener su última semana ahora mismo, están ocurriendo acontecimientos. Les propongo ver, tal cual lo mostró Televisión Española hace solo unas horas, para entonces conversar con Sebastián. Última semana de las presidenciales que arranca con polémica a raíz de la publicación de nuevos datos en Mediapart sobre la eventual financiación desde Libia de la campaña de Nicolas Sarkozy en el 2007. Web de investigación dirigida por Edwy Plenel es el responsable de la redacción de Le Monde y que da a conocer una nota que autorizaría el pago de 50 millones de euros firmada por el que fuera jefe de los servicios de información de Gaddafi, el encargado de realizar la supuesta transferencia, el director de gabinete del dictador lirio, buscado por Interpol pero que se encuentra en Francia. Uno y otro califican de falso el documento. Lo mismo hace Sarkozy, que anunciaba a denunciar a Mediapart antes de que acabe la campaña. En sus filas hablan de relaciones de la web con el Partido Socialista que niega François Hollande. Asegura que es la justicia la que debe decidir. Ambos candidatos han recibido hoy en sus sedes una cacerolada de quienes exigen soluciones concretas a la crisis también francesa de la vivienda, con sus alquileres, dicen, desorbitados. Y en esta recta final, hasta el voto del domingo, un sondeo continúa dando a Hollande ganador frente a Nicolas Sarkozy, aunque la diferencia se reduce a 6 puntos. Sobre todo aún habría un 22% de indecisos que hacen prever un resultado seguramente ajustado. Bueno, Sebastián, te toca darnos un poquito de claridad en torno a estos temas, sobre todo el resultado de las elecciones en Francia, porque si bien se discute tanto en las televisoras extranjeras sobre los porcientos en que se diferencian Hollande y Sarkozy, lo que está hablando la prensa más profunda, más seria, es que realmente fue la extrema derecha la que ganó en estas elecciones en Francia, aunque no haya tenido un candidato que va a ganar la presidencia. ¿Cómo lo ves tú? Bien, no te niego que la extrema derecha ha sido una sorpresa, pero relativa para nosotros, porque en las últimas campañas electorales hace 5 años Sarkozy hizo una campaña para quitar a la extrema derecha toda la parte más aceptable, entre comillas, y entonces el score de hace 5 años fue bastante bajo. 17,8 son mucho por una extrema derecha, por un país como Francia. No tengo que son muy decepcionados, pero al mismo tiempo, al lado de los 17,8 del Front National de Marine Le Pen, hay un frente de izquierda que con más de 11% a la primera vuelta representa algo importante en este país. Acuérdense que hace 5 años el Partido Comunista hizo menos de 2%. Significa que hay una expectativa de la población de un cambio, porque los 5 años de Sarkozy fueron un fracaso, y cuando la extrema derecha recoge su voto en los barrios populares, parece una contradicción, porque la extrema derecha es una extrema derecha xenófoba, racista, y una extrema derecha que ha sido hasta la última campaña electoral rechazada desde la derecha francesa. Pero tiene un discurso populista, digamos, culpando al inmigrante. Sí, exactamente, nacionalista, populista, y rechazando hasta la demagogia clásica de la extrema derecha, Europa, todo lo que viene de afuera del país, y ponen los trabajadores, claro, los unos contra los otros, porque al final, cuando se rechaza el trabajador inmigrado, es
discurso que en los barrios populares se entiende. La gente piensa de verdad que rechazando que todos los extranjeros podían desarrollar, podían encontrar más trabajo los franceses. En realidad sabemos que no, porque los extranjeros son una medida del capitalismo para la competencia entre trabajadores. Y bueno, es verdad que la extrema derecha no hizo un llamamiento para votar Sarkozy. ¿Por qué? Por razón muy histórica, por razón casi personal de la familia Le Pen, que es esta familia que maneja la extrema derecha francesa desde hace casi 50 años. Y entonces, bueno, una decepción, pero al mismo tiempo yo quiero ver las cosas positivas de esta primera vuelta, porque la extrema derecha está ahí, es un hecho grave, gravísimo. Pero no se puede, no podemos limitarnos únicamente a analizar la extrema derecha francesa, que hizo 17,8, son demasiados, son muchísimos. Pero hablamos en un contexto más global. François Hollande, con su primera vuelta 29%, y ahora los sondajes le dan casi 53%, debería empezar un nuevo ciclo a Francia. Ahora, un nuevo ciclo, todo es relativo. Se ve en un partido socialista socialdemocrático, la izquierda no es lo mismo que la derecha. Y lo que insisto en esto, el partido de frente de gauche, de izquierda, encabezado por Jean-Luc Mélenchon, hizo un score que muy importante para nosotros. Un partido comunista, un partido de izquierda, 2% no es lo mismo que un partido a 11%. Y no podemos olvidarnos que dentro de 2 meses hay elecciones legislativas en Francia, que van a establecer un gobierno, el gobierno que van a hacer del voto, de la decisión de los franceses. Entonces, un partido de izquierda muy fuerte va a dar una influencia en la decisión de François Hollande, y ya en la campaña electoral alguna medida, alguna decisión, alguna propuesta hecha por François Hollande ha sido influenciada de manera muy clara y muy fuerte por la propuesta que hizo el Frente de Gauche y sus miles de gente que estaban en la calle. Yo he estado en la Bastilla ante la primera vuelta al llamamiento de Mélenchon. 120.000 personas en la calle. No hay muchos partidos que llegan a llevar en la calle tanta gente con un movimiento popular muy fuerte. Entonces eso para mí es el hecho más importante de esta campaña. Entonces, bueno, los 18% del Front Nacional tenemos que reflexionar bien, hasta nosotros sindicalistas, hasta nosotros gente de izquierda, porque en los barrios populares todavía no llegamos a explicar bien a los trabajadores lo que es la realidad de un partido racista, de un partido xenófobo, de un partido de extrema derecha. Dicen que, bueno, se ha anunciado que mañana Sarkozy estaría en un día como el 1 de mayo, utilizando, incluso Hollande ha criticado que lo utilice para su discurso final de la segunda parte de la campaña electoral. Le decía de este acercamiento extraño y peligroso de la derecha con la extrema derecha francesa. Hace años ya que el partido de Le Pen organiza por el 1 de mayo una marcha de nacionalistas, de francés verdadero, bueno, entre comillas. Le llaman ellos así. Sí. Y por la primera vez la derecha francesa está organizando esta marcha la llamaron de una manera muy chocante para nosotros, pero que denota lo que se está pasando en este momento en la derecha francesa, que está, como ve los resultados de los sondajes, está intentando de todo para recuperar los votos de la extrema derecha. Del trabajo verdadero. La llamaron así, una vergüenza. Cuando nosotros estamos aquí con una delegación de sindicalistas, cuando nos enteramos de eso, nos quedamos sin palabras, porque significa que el otro trabajo no es un trabajo verdadero. Es una maniobra únicamente electoral, una maniobra demagógica de la derecha y de Sarkozy, que ya se ve escapar su elección. Y entonces espero que los franceses no va a ir siguiendo y que no va a participar, pero nosotros lo que nos llega como informaciones,
los sindicatos que van a participar a la organización del 1 de mayo de los trabajadores se están movilizando mucho para enfrentarse, no enfrentarse físicamente, pero enfrentarse en la calle con este tipo de manifestación abusiva del Día de los Trabajadores. Yo quisiera llamarla así. Quisiera preguntar justamente por eso, es decir, las manifestaciones de los trabajadores franceses el 1 de mayo, no los franceses que acompañan a Sarkozy en el fin de campaña, ¿qué carácter tendrá? ¿Cuáles son las principales demandas? ¿La movilización en nombre de qué? En este momento, este 1 de mayo va a ser un 1 de mayo un poquito especial, porque hasta el sindicato mío, la CGT, hace años que no lo hacíamos, hizo un llamamiento para votar de manera útil contra Sarkozy, contra su política antisocial, contra su política. Acuérdese de la huelga que hemos tenido hace un año sobre la jubilación. Los ataques contra el sistema, contra los sindicalistas no son nuevos. Entonces el 1 de mayo va a tener este año un sentido especial, porque hay esta contramanifestación organizada por la derecha, pero nosotros no estamos ahí para poner los trabajadores los unos contra los otros. La idea es, el 1 de mayo tiene que quedarse un día para la libertad, la igualdad del trabajo, la seguridad social. Son temas que no son temas únicamente del 1 de mayo. Bueno, el 1 de mayo está ahí y la especificidad de este 1 de mayo parisino es unas cuantas organizaciones de extranjeros que viven y trabajan en Francia van a participar de manera activa a este desfile del 1 de mayo, porque ellos hacen parte de Francia, trabajan, producen, viven, y entonces no veo cuál sería la razón para excluir una parte de francés, aunque no tiene pasaporte francés, aunque no tiene nacionalidad, son franceses, trabajan, producen. Es decir, que el principal sentido de la movilización será la votación contra Sarkozy. Se está transformando, no es el 1 de mayo, no debería ser eso, pero la particularidad de este 1 de mayo, entre las dos vueltas de la elección, hizo que la reacción de los trabajadores va a ir mucho más en ese sentido para participar el domingo siguiente a las elecciones de otro presidente, otra política para Francia. Bueno, yo estaba sobre todo inspirando mis preguntas en un artículo que publicó La Jornada en las últimas horas, que decía que hay una cierta coincidencia entre la posición, es decir, que es el antisarcosismo, en el que coinciden los partidos contrarios. Dice, esta coincidencia podría indicar que el antisarcosismo no es de derecha ni de izquierda, pero expresa el disgusto de muchos con las transformaciones que ha experimentado Francia desde los años 80, las cuales encarna el presidente Sarkozy. Su gobierno no ha cerrado la brecha que lo separa de los pobres y los desempleados. Allí nació un impulso opositor que ha colocado a Sarkozy a un paso de la derrota. En cambio, el mensaje de Marine Le Pen y del Frente Nacional han resonado con mucha fuerza entre los jóvenes, entre inmigrantes de segunda y tercera generación, y sobre todo entre los abstencionistas que emitieron un voto de protesta contra un mundo político para el que no existen. De ahí que los llamados del Frente Nacional los llame los invisibles. Es decir, de ahí está hablándose sobre todo del peso de la ultraderecha dentro de esto. Sí, y en la política hay una parte de personalización. La elección presidencial francesa tiene esta particularidad. Elegimos un hombre, a pesar del hecho que atrás del hombre hay su política, hay su partido, y entonces en cuando se rechaza esta política, se rechaza también el hombre. Es verdad que hay un antisarcosismo transpartídico. Esa es verdad, porque su medida al final, toda la decisión que se ha tomado estos 5 años no ha sido cambiante en función de lo que se pasaba en la crisis. Se puso un momento como el salvador de Europa, haciendo propuestas que al final no han tenido ninguna utilidad, y podemos verlo a Grecia, a España, porque las propuestas son más o menos las mismas. Ustedes saben que lo que decide la medida no son los políticos en ese momento, sino los bancos y la agencia de anotación.
con el apoyo de eso que llaman Mercosur, que es la alianza de Merkel y Sarkozy. Y esta alianza muy fuerte hasta que a un punto muy extraño que nunca habíamos visto, Merkel vino a apoyar directamente a Sarkozy, se posicionó de manera clara en favor de Sarkozy, de su política en Europa. Entonces ya, bueno, en este momento hasta Merkel cambió un poquito porque los resultados de los sondajes y también la primera vuelta hacen que representa una responsable de un país grande y poderoso en Europa como en Alemania, bueno, tiene que tener en consideración lo que se pasa en los países vecinos. Y entonces es verdad que este antisarcosismo es transpartido. Y hay en la calle, cuando manifestamos en la calle, pero más allá, hay esta sensación de más, stop, basta. Quizás te voy a hacer una pregunta muy compleja o difícil de definir hoy mismo, después del derrumbe del socialismo de Europa, en sentido global. Es difícil hacer esta pregunta y tener una respuesta positiva, pero quizás me sorprendes. Así como se ven alianzas tipo Merkel-Sarkozy, ¿se puede esperar también una alianza en los movimientos de protesta y de los sindicatos a nivel europeo que pueda expresarse en alguna medida este 1 de mayo, algún tipo de estrategia articulada entre los trabajadores a nivel continental? Bueno, hay una estrategia, pero la estrategia tiene su límite. Su límite es Europa son varios estados con una historia y cultura completamente diferente. Y se construyó Europa, no se construye alrededor de los trabajadores, en favor de los trabajadores, sino del sistema bancario del capital. Bueno, estamos intentando de trabajar mucho más en las uniones sindicales europeas, pero cada país tiene su especificidad. Y por el momento estamos muy lejos de una unidad global de todos los sindicatos, de todos los trabajadores europeos para rechazar esta política. Pero por eso que, por ejemplo, en España nacieron son movimientos espontáneos, como los indignados, para intentar en otro país también de movimientos que se posicionan más allá que los sindicatos. Eso no se pasó en Francia porque todavía hay una base sindical, aunque los afiliados no son tan altos como otros países, hay una base sindical, una conciencia de clase todavía que existe. Eso me alegro. Pero bueno, yo espero lo que tú dices, pero por el momento no pienso que estamos en esta fase. Una fase de construcción, sí, estamos construyendo, estamos intentando de construir. Desde hace 10 años, 15 años, la CGT decidió, CGT era casi el último sindicato revolucionario en Europa, decidió entrar en la instancia europea, como la Confederación Sindical Europea, bueno, para intentar de cambiar alguna cosa, algún movimiento, para acercarse más de la masa popular que de la decisión de los parlamentos europeos o la decisión política. Por el momento, bueno, hay pequeñas cosas que se están construyendo, hemos hecho alguna manifestación europea, pero bueno, no estamos todavía en un movimiento de masa y poderoso que podía hacer cambiar la cosa, pero bueno, los movimientos de la revolución no nacen, a veces son espontáneos, a veces nace y casi siempre nace de las crisis, así que sí, si nos llevamos por eso, sí, debe estar al llegar, como dice Gaby. Lo que también con las crisis casi siempre está al llegar la ultraderecha, y eso también está pasando de manera alarmante, tiran de un lado y del otro. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. ¿Estarás el 1 de mayo en la tribuna cubana? Claro que sí. Con todos nosotros, desfilando por la Plaza de la Revolución o por cualquier de las ciudades de Cuba. Desfilemos unidos este 1 de mayo como dignos continuadores de las tradiciones de nuestros líderes y de las generaciones que lucharon por la independencia. Reafirmemos con nuestra presencia que preservar y perfeccionar el socialismo es nuestro deber supremo, junto al partido Fidel y Raúl. ¡Viva el 1 de mayo! Más
marchas y protestas en toda Europa por la crisis, dice un cable de la agencia italiana de prensa ANSA, fechado en Londres, Madrid y París. Es una suma de acontecimientos, pero antes de entrar a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir en las próximas horas en los centros, en las capitales europeas, les propongo ver un material de televisión española. Las noticias en España no escampan, ¿no? En cuanto a malas noticias sobre recortes sociales, estas anuncian más, incluyendo el cierre de 2 hospitales. Les propongo verla. Entre los recortes anunciados, el cierre de 2 hospitales en Mallorca, uno de día y el otro dedicado a cuidados paliativos. El presidente balear, José Ramón Bauzá, acompañado por todos sus consellers, ha anunciado este paquete de medidas que también afectará a los funcionarios autonómicos. Hasta nueva orden no habrá ni convocatorias de oferta pública, ni contrataciones de interinos o personal laboral. Se eliminan pluses y se fomentan las excedencias voluntarias. Una serie de medidas de ahorro que supondrán el cumplimiento estricto del objetivo del déficit y del equilibrio presupuestario. Es decir, sencillamente no gastar aquello que no puedes pagar. Con estas medidas, sumadas a los nuevos impuestos como el céntimo sanitario, el gobierno balear prevé ahorrar cerca de 350 millones de euros, lo suficiente, dice el presidente balear, para cumplir el objetivo del déficit y evitar la intervención del Estado. Recortes es todo lo que se anuncia junto con las marchas y protestas en Europa. Elsa dice aquí que España, uno de los países más afectados por la crisis de la deuda, allí los principales sindicatos han convocado a distintas movilizaciones para conmemorar el 1 de mayo, bajo el lema Trabajo, Dignidad y Derechos. Los gremios mayoritarios UGT, las centrales obreras, llamaron a la manifestación a las 7 de la noche en la Plaza España en Madrid para recorrer la calle San Miguel hasta llegar a Cort. Queremos que la ciudadanía las entienda por separado. Se trata de una manifestación conmemorativa de ámbito internacional, pero está convocando específicamente al repudio de la reforma laboral, los recortes y también pidiendo derecho al trabajo. ¿Tú puedes contarnos un poquito más del resto de Europa, más allá de Francia y del panorama que tiene, que nos ha descrito también Sebastián? A mí me parece que en sentido general ni siquiera hace falta un 1 de mayo para protestar, porque las protestas están en la propia España, por ejemplo. Ahora, esta misma semana, en 55 ciudades hubo protestas de diverso tipo, por lo mismo, sea por los arreglos, el desbarajuste que se ha formado el gabinete Rajoy con respecto a la sanidad y a la educación, como también con esto va a ser el tema central que va a tener el movimiento sindical en España para mañana, que es la reforma laboral. Como ya hemos dicho en otros momentos, debido a que esa llamada reforma laboral es lo que se propone, es lo mismo que ha ocurrido en otros países europeos donde se ha establecido tal reforma, que es abaratar el despido, es decir, facilitar que se despidan, aparte de hacer más precarios los trabajos que de por sí ya han tomado una característica de precariedad alarmante, incluso en el país de mayor desarrollo y más grande que tiene Europa, que es Alemania, desde donde además están surgiendo, o por lo menos de allí se está apoyando, se están proyectando la mayor parte de estas medidas llamadas de austeridad, que son excesivas a todo, desde cualquier punto de vista que se les mire. Y tanto es así que hasta los organismos internacionales más reaccionarios, como pudiera decirte el FMI, por ejemplo, hasta desde allí se está aconsejando que no haya ese exceso de austeridad, que el exceso de austeridad sin crecimiento económico lleva al desastre. Hasta Mario Draghi, el reciente, el flamante presidente del Banco Central Europeo, entidad que también está funcionando de una manera bastante extraña para una situación de crisis, porque en lugar de actuar como prestamista de los estados para que estos estados no caigan en bancarrota, es prestamista de los banqueros que le prestan a los estados y que desde ahí, por lo tanto, perciben el dinero de los intereses que ganan a través de esos préstamos, en lugar de ganarlo, por ejemplo, el propio Banco Central Europeo, o que se haya instituido para una ayuda real, no ficticia. Entonces, tenemos por un lado las protestas que se han venido dando, por ejemplo, en Rumanía, un país europeo que ha pasado por las 1001 desde que involucionaron
hacia el capitalismo, y que en esta oportunidad, en lo que va de año, han tenido 7 enormes manifestaciones y una cantidad de propuestas por parte de la oposición en contra de las medidas que está estableciendo el gobierno. Y eso dio lugar a la caída, ya la una moción de censura contra el gobierno, que hizo que el gabinete actual cayera y se adelanten las elecciones. Al parecer va a ocupar el cargo transitoriamente hasta septiembre, más o menos, que será cuando se efectúen esas elecciones, un individuo socialdemócrata, Río Panda, algo así, que está en contra de esta estrategia de ajuste que se ha estado siguiendo en toda la Unión Europea. Ahora, veamos, acabo de citar un país del este de Europa, un país relativamente pobre, sobre todo si lo comparas con otros, con Francia, con Italia, con la propia Alemania. Pero es que ocurre que en Holanda también ha caído el gobierno. Holanda, que es un país que no es pobre, un país que estaba más o menos dentro de marcos de estabilidad envidiables para esta época, y sin embargo también ahí cayó el gobierno y ya la reina convocó a nuevas elecciones, o sea, anticipo electoral también. En la República Checa hay una situación bastante parecida. Los analistas consideran que allí no va a haber una caída, al menos hay un % para que no caiga el actual gabinete, pero de todas maneras van a seguir los conflictos, porque está la pugna entre aquellos que se han dado cuenta de que es imposible seguir apretando a la gente sin que haya un estallido social, y a eso también se les empieza a tener ya, es demasiado lo que se está haciendo, demasiados los ajustes. Y tú preguntabas, por ejemplo, a Sebastián hace un momento, sobre la posibilidad de unirse que tienen los distintos, o sea, el movimiento sindical, vamos a poner con el movimiento indignado o con algunos partidos de izquierda. Sí, eso pudiera ocurrir, pero también desde los gobiernos se están dando cuenta de que eso puede pasar debido a que se sigue el espacio, los sectores que están afectados, y el disgusto es de tal naturaleza que eso puede ocurrir, y a eso le tienen miedo. Y España, por ejemplo, ahora el 2 y 3 de mayo, o sea, pasado mañana, comienza en Barcelona una reunión del Banco Mundial. ¿Y qué hicieron en España? Han prohibido el ingreso tanto por tierra como por aire de personas que puedan proceder de cualquiera del resto de los países de Europa. Es decir, se viola con lo que ellos mismos tienen establecido, porque esta Europa del capital, que se construyó pensando precisamente en la gente que tiene mucho dinero, también viola aquellas reglas que quiere cuando les parece bien. Por ejemplo, el Tratado Schengen, la libertad de tránsito de un lugar a otro. En este momento eso, bueno, cerraron la frontera, y llegas a un aeropuerto, si llegas por tierra pueden hacerlo, y si llegas por aire, en el aeropuerto te pueden virar hacia atrás. Si seguimos el paneo de... Una cosa interesante antes de eso, Elsa, a ver, lo que nos explicaba el propio Sebastián, que tiene que ver con la crisis es decir, una de las cosas que ha generado el antisarcosismo en sus opositores es proponer salirse de la Unión Europea, salirse del euro, salirse de un montón de cosas, separarse de lo que ellos consideran que los ha llevado a la crisis. España acaba de entrar en recesión, pero se está anunciando hoy también que Londres está entrando en recesión, a pesar de que no comparte la moneda única, por ejemplo, y que tiene otro, y que ha preservado supuestamente su sistema económico. Mira, a esta crisis se le han dado muchos nombres: la crisis del euro, la crisis de la eurozona, la crisis fiscal, la crisis de deuda soberana, etcétera. Pero todo eso son eufemismos o son frases cliché que se utilizan para amparar, para encubrir la realidad. Y la realidad es que mientras crece el desempleo hasta niveles récord, como acaba de plantear, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su último informe aparecido ayer o en las últimas horas, más exactamente, dice que faltan 50 millones de empleos, por un lado, pero eso va a ascender a 100 y pico de millones de puestos de trabajo que faltan próximamente, porque en unos meses se incorporan al mercado del trabajo alrededor de entre 80 y 90 millones de personas en edad laboral, y entonces se va a unir a los que ya existen. En total, la OIT supone que para el año ya habrá
202 millones de personas sin trabajo. Pero lo peor del caso no es eso, sino que lo peor del caso es que los puestos de trabajo no solamente se desocupan, sino que están siendo demolidos, destruidos, se están sustituyendo por robots industriales, por ejemplo, en muchos lugares, lo mismo en Estados Unidos que en Europa. Se están destruyendo, o haces trabajar más a las personas que dejas con trabajo, o empleas robots para evitar el gasto en salario y en seguridad médica, en todo eso que sabemos que se ha ido destruyendo gradualmente. Por lo tanto, tú citabas a Gran Bretaña. Gran Bretaña entró ya hace más de una semana en recesión también. ¿Qué está sucediendo en Gran Bretaña? Para demostrar que esto no es lo que se dice. Gran Bretaña, en primer lugar, no puede hablarse de crisis del euro porque ellos no están en el euro, ellos siguen con la libra esterlina. Tampoco pueden decir que es una crisis propiamente fiscal, porque por ejemplo ellos han estado haciendo ajustes fiscales, pero cuando el gobierno de David Cameron abandonó algunas de las medidas timidísimas que había establecido el gobierno laborista de Gordon Brown anteriormente, ¿qué ocurrió? Que el déficit fiscal volvió a subir nuevamente, y en este momento ellos están pidiendo prestado. Fíjate, por un lado están recortando, por otro lado están pidiendo prestado. ¿Quién es el que gasta? Si no están gastando con la gente, con la sociedad, ¿a dónde va a parar ese dinero realmente? Cuando vamos a ver que te dan las instituciones que se dedican a plantear el crecimiento de los capitales, de los grandes capitalistas, te encuentras con que ahora tienen más dinero que en medio de la crisis. Pero cuando deben más dinero, estamos hablando de multimillonarios, de fortunas inconcebibles, fortunas que la fortuna de una sola de esas personas bastaría para sacar del hambre a un país completo, o para arreglar situaciones, por ejemplo, o para no hablar de las monarquías que todavía son sostenidas. No, eso es otro tema, porque la propia Gran Bretaña, por ejemplo, este año es un año de jubileo por la reina, y ahí se van a gastar, igual que se gastaron anteriormente, una cantidad de dinero enorme en fastos inútiles, el lujo. Y sin embargo hay gente que está en la calle. Inconcebible que lo que fue el imperio más grande que existió y que todavía el sol, y que todavía tienen una cantidad de sitios por ahí semicolonizados y otras colonias y otras colonias todavía vivas. Y no vamos a empezar a hablar de las Malvinas, la lista puede ser todavía considerable. Bueno, lo que es increíble es que con la cantidad de dinero que esa gente le han sacado de África y de Asia, o de aquí mismo de América Latina, que haya en este momento un país tan poderoso, tenga personas viviendo en la calle. Es una cosa inconcebible. Bueno, pues no estamos hablando de un país del tercer mundo, estamos hablando, fíjate, por eso cito un imperio colonial que fue el anterior imperio al que existe ahora. Concluyendo, te diría que la situación es bastante crítica, porque está en recesión Gran Bretaña, Bélgica, España, por supuesto. Desde que entró Rajoy a la fecha aumentó el desempleo, ya son 5.600.000 las personas que no tienen trabajo, aparte de todo en el resto de los recortes. En el caso de Gran Bretaña, nada más que se ha aplicado el 10% de todo el plan de recortes que ellos tienen previsto. Quiere decir que si en este momento ya están en las circunstancias que estamos describiendo, y si hay una situación tan drástica, podrá suponer que en la medida en que se siga aplicando esas medidas, bueno, pues por favor. Grecia, no tengo que decir, ya eso no es recesión, Grecia en realidad es un país en quiebra, incluso suponiendo que saliera del euro, una de las soluciones que dan algunos economistas, no es muy difícil que ese país se pueda recuperar a corto tiempo. En resumen, sobre todo el sector humilde y los trabajadores en general de toda Europa, son muy pocas las excepciones que pudieran hacerse, porque te digo que, por ejemplo, en Alemania, que tiene una baja tasa de desempleo, por ejemplo, sin embargo, ¿qué tipo de empleo tienen? Empleo precario. Porque se ha aprovechado la situación de crisis para destruir lo que los sindicatos, lo que el movimiento sindical
ganó a lo largo de mucho tiempo y de muchas luchas. Por ejemplo, una de las cosas que se celebra ahora el 1 de mayo, ¿qué cosa es? Bueno, haber logrado la jornada de 8 horas. Pero eso tú no puedes decir que sea algo que se ganó y que se va a mantener a partir de ahora, porque lo más que existe en este momento, ese empleo precario es empleo por horas. No tienes una jornada completa de trabajo y ni te importa, por supuesto, tampoco el salario. Y a dónde están bajando, lo primero que hacen es descender los salarios, descender las pensiones y después quitar todo tipo de prestaciones. Un país tan rico como Alemania resulta que en este momento también tiene trabajadores en situación de cierta precariedad. Fíjate, esto es una de las cosas que creo que van a salir a defender a la calle este 1 de mayo en muchas partes de Europa y yo diría del mundo, precisamente, que no le sigan robando las conquistas que lograron. Y eso por un lado. Y por otro lado, que cese esta política de ajuste que lo que está es destruyendo al mundo, no va a solucionar absolutamente nada. Bueno, de todas maneras, yo creo que hoy vamos a tener un poquito de tiempo y quizás hacia el final podamos volver tanto contigo como con Sebastián y Gaby para acercarnos a otro de los fenómenos que yo abordaba con él, que es la fragilidad de estos movimientos o que todavía no logren articular acciones a nivel continental, mientras que el capital sí logra articularla. Y yo creo que tiene mucho que ver también con las características que ha tenido esa precariedad del propio empleo, que ha tenido el empleo en los últimos años, empleo del hogar, empleo precario de pocas horas, y que ha hecho que también se fragilice o se debiliten las uniones sindicales y que se pierda el contenido de internacionalización. Mucho trabajo político, ¿no?, que se hizo durante años para debilitar aquella consigna de trabajadores de todos los países unidos, ¿no? Hay que recordarlo. En cualquier caso, como dice este cable de ANSA, sigue diciendo, movimientos sindicales, gremios y asociaciones, de como también nos decía Sebastián, de esas que quedan vivas todavía, llamaron a marchas y movilizaciones en Grecia, en Italia, en Bélgica, en Portugal, en Hungría, en Rumanía, en Gran Bretaña y en Irlanda, en protesta por las profundas medidas de austeridad impuestas por la crisis, y en recuerdo también de los mártires de Chicago, obreros de una empresa de Estados Unidos que realizaron una demostración de fuerza para reclamar por la jornada laboral de 8 horas el 1 de mayo de 1886. Si hay el recuerdo todavía, si es los mártires de Chicago, hay que recordar que se llama internacional, el Día de los Trabajadores, y que esa es una deuda también por rescatar por los movimientos sindicales en el mundo. Pero yo les propongo cerrar este capítulo europeo ahora con un reportaje de Telesur sobre la gran marcha que tuvo lugar ayer en España de más de 140.000 trabajadores también movilizados contra la política de ajuste del gobierno de Rajoy. Según los organizadores, más de 40.000 ciudadanos participaron en la manifestación de Madrid, entre las plazas de Neptuno y Puerta del Sol. Los manifestantes rechazan a viva voz el reciente recorte extra de 10.000 millones de euros en sanidad y educación y piden al gobierno español la adopción de medidas anticrisis alternativas que no recaigan sobre el grueso de la población. Están recortando fundamentalmente la cuestión que afecta a los presupuestos sociales. No se está quitando en armamento ni en defensa, no se está quitando en gastos superfluos, no se está imponiendo impuestos a las grandes fortunas. Quienes protestaron este domingo pertenecen a un amplio espectro de colectivos sociales que ven en las medidas aplicadas por el gobierno del Partido Popular Español un ataque a las comunidades más vulnerables. Lluvias intermitentes caracterizaron la jornada, pero esto no impidió que los manifestantes avanzaran en su recorrido de protesta. Tanto recorte supone que estamos retrocediendo un montón, que por ejemplo lo que se habló de los pensionistas, en mi caso, que no iba a pasar nada, yo gano 50 euros menos que ganaba antes esta gente, más luego a tener que pagar las medicinas, lo que vamos a ver en el hospital, lo que está pasando en la enseñanza, yo creo que España llega al caos. A nivel nacional hubo más de 50 protestas, tan multitudinarias como la de la capital española. Este martes 1 de mayo también habrá movilizaciones en todo el país a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Uno de los lemas será: quieren acabar con todo.
y la imaginación de los movilizados, la tijera que le corten a la banca, al clero, y hay muchísimos más a los que cortar, que ya estábamos mencionando anteriormente. Pero allí donde nació el movimiento del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, como se recordaba en 1886 en Chicago, los mártires de Chicago, vamos precisamente hacia Estados Unidos, y allí el contacto es con David Brooke, el corresponsal de la jornada en Washington. Irma Shelton ha logrado el contacto. Vamos hacia el Centro de Operaciones Internacionales. Irma. Sí, efectivamente, ya tenemos contacto en Nueva York con David Brooks, corresponsal de la jornada en Estados Unidos. David, el movimiento Occupy Wall Street convocó para una huelga general mañana 1 de mayo, que estará acompañada con marchas, concentraciones en diferentes ciudades norteamericanas. Le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Acaso hay un renacer del 1 de mayo en Estados Unidos? Pues por primera vez en décadas se están juntando una amplia gama de organizaciones sociales, incluyendo sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones comunitarias, y junto con los integrantes de Occupy Wall Street para festejar el 1 de mayo, algo que, aunque se celebra por todo el mundo, aquí no es día festivo ni está en la memoria colectiva. Y aunque esa fecha, pues como todos saben, marca una lucha obrera que nació en Chicago, en este país, pero es uno de los pocos países que no celebra ni reconoce esa fecha oficialmente. Entonces lo interesante es de que de repente todas estas agrupaciones, sobre todo los inmigrantes que fueron los primeros en usar la fecha del 1 de mayo, ya que venían de países donde sí se festejaba, y para expresar su demanda para defensa de sus derechos, ahora se están sumando todas estas otras agrupaciones, y por lo tanto mañana se convoca a mítines, conciertos, marchas, todo en demanda por la justicia económica, por la defensa de la dignidad de los trabajadores, de la defensa de sus derechos, sean inmigrantes o trabajadores estadounidenses. ¿De cuántas ciudades estamos hablando? Occupy Wall Street dice que va a haber acciones en más de 100 ciudades en este país. Entonces, lo fascinante es de que con eso renace esa memoria histórica en un país que padece la amnesia más que cualquier otro, yo creo, en el mundo. De repente regresa esa fecha, y con ello algunos esperan que con eso también renazca un movimiento mucho más amplio en demanda de un país diferente, de una transformación de este país. ¿Se menciona a la ciudad de Chicago en estas ciudades? En Chicago, por supuesto, ya tienen programado acciones en Chicago, algunas de las cuales van a pasar justo por la plaza Haymarket, donde el 4 de mayo de 1886 hubo una reunión después de que hubo una provocación, cuando estalló el movimiento por la jornada de 8 días, el 1 de mayo de 1886 fue justo en Chicago, y hubo una provocación que se usó para reprimir ese movimiento por todo el país. Ese movimiento, ahí sí hubo una huelga general donde participaron cientos de miles de trabajadores por todo el país, y eso es lo que se marca. Entonces, parte de esta marcha de Occupy Wall Street, junto con sindicatos y organizaciones sociales, sí pasarán por la plaza Haymarket, ¿no?, donde todo eso ocurrió. Pero a la vez también hay acciones planeadas en Los Ángeles, con toda una serie de actividades diferentes, con estudiantes saliendo de sus escuelas para sumarse con sindicatos, con ambientalistas, con agrupaciones de inmigrantes, entonces quiero subrayar que los sindicatos jamás han marchado más allá de algunos afiliados, algunos de los pocos que quedan que tienen liderazgo de izquierda,
La gran mayoría de los sindicatos jamás participan, nunca han marcado el 1 de mayo aquí. Eso fue a propósito, donde se borró esa fecha de la memoria colectiva en este país. Y ahora con esto pues están resucitando esa fecha por todas partes. Vamos a ver qué tan grande es, pero aquí en Nueva York va a haber actividades a lo largo del día, empezando desde las 8 de la mañana y no tiene y que durará durante todo el día y hasta la noche, con marchas donde se van sumando en todas estas organizaciones juntos para marcar esto. Entonces habrá que esperar para ver cómo la llamada gran prensa refleja las marchas y actividades que tendrán lugar en las ciudades estadounidenses este 1 de mayo. Sí, pero por primera vez Estados Unidos se suma al resto del mundo para marcar esta fecha que nació aquí mismo. Gracias a usted, David Brooks, por este comentario para nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas noches.